Somos la Iglesia Bautista Monte Sinaí, Colima. Estamos comprometidos a vivir la fe cristiana libres de tradiciones y costumbres que se opongan a las enseñanzas de Dios escritas en la Biblia. Lo que aquí exponemos tiene el propósito de comunicar una reflexión seria y fiel al pasaje bíblico elegido, para que usted reciba enseñanza veraz y oportuna que beneficie su vida, mejorando su relación con Dios y con sus prójimos. Basados en el texto que recién leímos, Mateo capítulo 4, del 12 al 25. Comienza este texto diciendo que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan se refiere a Juan el Bautista. Juan fue preso porque le dijo al gobernante que no le era lícito que tuviera por mujer a la esposa de su hermano. Y pues eso no le cayó bien al gobernante y sobre todo a la esposa, ¿verdad? La esposa fue la que más influyó para que Juan fuera apresado y luego fuera decapitado. En este momento solamente está preso, todavía no lo decapitan, pero cuando Jesús sabe que Juan está preso, entonces se va a Galilea. Juan era primo de Jesús y Juan era el mensajero de Jesús, fue el que lo presentó públicamente. Y nosotros podríamos pensar, ¿por qué Jesús, en vez de ir a visitar al preso, se va a Galilea? Era su primo. Y uno puede pensar cosas así. ¿No sería mejor que Jesús fuera a visitar a Juan? La realidad es que Jesús toma un camino contrario a donde Juan estaba preso. Bueno, Jesús tenía una misión y su misión específica era predicar el evangelio del reino y después morir por causa de ese evangelio y luego resucitar. No exactamente su misión era estar con su primo Juan. A veces estas expresiones son difíciles de entender cuando se trata de la familia, pero cuando la familia está en la misma sintonía que los demás, pueden comprenderlo. Algunas veces la familia puede entender que alguien no esté con ellos porque tiene una misión muy importante que cumplir delante de Dios, y entonces lo aceptará. En el mundo esto es prácticamente inaceptable, empiezan las críticas, ¿por qué no estuvo aquí? Le importa más allá que yo y cosas de este tipo. Juan no nos dice la Escritura que él haya tenido este tipo de pensamientos, pero sí vemos la acción de Jesús. Jesús se va a Galilea, deja Nazaret, son poco más de 30 kilómetros entre Nazaret y Galilea, y va a hacer este recorrido a pie, viene y habita entonces en una ciudad llamada Capernaum. Capernaum, la característica que nos dice de esta ciudad, es una ciudad marítima, un puerto en la región de Zabulón y de Neftalí. Zabulón y Neftalí son los nombres de dos tribus de Israel que algún tiempo ocuparon ese espacio. Es un espacio que en nuestro tiempo no lo tienen los israelitas, está perdido, está en la franja de Gaza, está ocupado por musulmanes. Ahí hay una pugna terrible, ya saben, ¿verdad? El polvorín ahí fuerte, cuando los musulmanes reclaman que esa es su tierra, históricamente, pues en realidad están muy equivocados, porque históricamente es tierra de Israel, no es tierra de ellos. Ni siquiera el área que ellos están ocupando cerca de Israel es de ellos, antes fue de Israel. Lo ocuparon después de que Israel fue expulsado y ellos llenaron esa zona hasta que las Naciones Unidas le dieron un pedacito de tierra a Israel ahí, chiquito, que es Jerusalén y algo alrededor. Pero en este tiempo tampoco ellos eran dueños de Zabulón y de Neftalí, solamente se hace mención a que esa era la región. Pero ellos no tenían tierra tampoco, ya desde hacía alrededor de unos 500 años que ellos habían perdido la tierra, están bajo el yugo de los romanos en este momento. Y entonces Jesús se traslada allí a Capernaum,
Ustedes pueden imaginar este lago de Galilea, es un lago que casi es un semicírculo, y en esa zona de Galilea, en esa ciudad, Capernaum, es donde Jesús va a centrar su cuartel, por así decirlo, para de allí salir y predicar. Tarda días predicando y luego va a regresar otra vez a Capernaum, y esto lo va a estar haciendo de manera constante. Esto es lo que quiero compartirles en cuanto al marco de donde vamos a ver a Jesús presentarse entonces a empezar a predicar. Y Jesús comienza a predicar en esta zona. Es una zona difícil, Zabulón y Neftalí. Dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ustedes conocen un puerto. ¿Cómo es un puerto? ¿Cómo es Manzanillo? ¿Ustedes creen que Manzanillo en la actualidad sea una ciudad limpia, sin pecado, sin criminalidad? Deben saber que Manzanillo es de las ciudades más apetecibles en México, en el territorio mexicano. Es un puerto donde circula muchísima mercancía que no solamente se queda en México, sino que viaja hasta el otro continente. Atraviesan por aquí en tráilers y luego se vuelven a embarcar para no ir a dar toda la vuelta hasta el canal de Panamá, los que pueden pasar por ahí, los que no, ni modo irse hasta la Patagonia. Pero les ahorra muchísimas horas. Es un puerto que es muy importante para México. Ahora nosotros podemos imaginar que Capernaum era un puerto muy importante también para esa zona. Había gente de distintas nacionalidades ahí y gente que le importaba mucho hacer dinero y también traficar. Era una ciudad muy, podríamos pensarlo, así como lo dice la Escritura, perdida, estaba a oscuras, estaba en tinieblas. Había todas esas cosas nefastas que hay en un puerto de esa importancia. Por eso hay una profecía allá en Isaías. ¿Quieren buscar, por favor, allá en Isaías capítulo 9 para ver esta profecía? Busquen en sus Biblias y de esta manera también disfrutan el ojear de las páginas. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Esta es una profecía acerca de Jesús. ¿Lo leemos juntos? Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es una profecía. Zabulón y Neftalí ya habían sido tocados. Aquí habla de que se les tocó por primera vez, fue cuando fueron conquistados y fueron trasladados de ese lugar los habitantes. Pero hay una promesa que un día va a resplandecer la luz en esa región. Ahora vamos a Isaías 42:7, que es otra referencia también del pasaje. Esta es una profecía también acerca de lo que haría el Mesías, el prometido. En este caso es Jesús, ya llegó. Dice el versículo, desde el 6 leemos para traer el pensamiento, dice, yo Jehová te he llamado en justicia
y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es una profecía que el Señor está haciendo acerca del Cristo, de este que va a enviar. Y qué importante lo que está diciendo aquí en esta profecía. Dice, yo te voy a sostener por la mano. Y es por eso que entendemos que Jesús pudo mantenerse sin mancha completamente, sin pecado, porque Él siempre estuvo sostenido por la mano del Señor y su corazón estuvo apegado a Él. Y entonces la claridad de esta profecía respecto de que se trata de Jesús, dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Saben que Jesús es el nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento quedó invalidado por el pacto de Jesús. Ahora, la forma como podemos llegar al Padre es a través de Jesús. Ese es el pacto en la sangre de Jesús. Él es el que está por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y Él se encargaría de abrir los ojos de los ciegos, esto físicamente y espiritualmente también, para que saques de la cárcel a los presos, esto solamente espiritualmente. Nunca encontramos en la historia de Jesús que haya ido y haya sacado presos de la cárcel físicamente, ¿no? Ni a Juan, su primo, fue a sacar de la cárcel, pero sí espiritualmente. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces está hablando de asuntos espirituales. Ahora, el versículo 8 va a hacer una referencia muy fuerte a que Dios no comparte su gloria con nadie, sin embargo con este sí. Dice el 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es una declaración muy fuerte. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con otro si no es el enviado. Y desde luego con ninguna escultura, ni escultura que hagan de él o de o de cualquier otra cosa. Porque uno de los mandamientos, el segundo, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, es claro, dice, no te hagas imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No inclinarnos a ellas, ni honrarlas, dice el texto. Es claro en ese sentido. Y este texto está reforzando. Dice, yo no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. Él no está dispuesto a compartir esto con las esculturas. Y después va a seguir hablando acerca de este problema de inclinarse ante esculturas, ante imágenes. Dice el versículo 17 del mismo Isaías, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Esto es algo que está allí en la palabra de Dios y es algo siempre para reflexionar. Si en algún momento nosotros fuimos inculcados para arrodillarnos delante de alguna imagen, de alguna escultura, pues nosotros podemos decir, bueno, eso me enseñaron mis padres o mis líderes religiosos o quien haya sido, o mi propio corazón se inclinó a hacerlo, pero ya veo en la palabra de Dios que eso no le agrada, entonces sencillamente dejó de hacerlo, como deja uno de hacer otras prácticas que uno sabe que no están bien a los ojos de Dios. Pues este es el prometido, este es Jesús. Con él sí comparte su gloria y por eso Jesús, una vez descubierto que él mismo es Dios mismo encarnado, entonces no hay ningún problema de adorarlo, porque si Jesús no fuera Dios, no tendríamos por qué rendirle ningún tributo, ninguna alabanza, porque entonces estaríamos desde luego violentando el mandamiento del Señor. Y ahí está el Señor. De repente en un pueblo que está sentado en tinieblas, brilla de repente. Uno puede pensar, ¿por qué Jesús escoge Capernaum? ¿Por qué no escoge Jerusalén?
¿Por qué no escoge otro lugar más tranquilito para empezar su ministerio? Bueno, sabemos que la luz brilla y se nota más cuanto más está oscura la noche, ¿no? Entre más esté oscuro el panorama, con mayor razón va a brillar la luz. Y qué mejor que esos pueblos que andan en tinieblas. Ahí donde está todo oscuro, ahí Jesús brilla. Y en una aplicación personal que ustedes pueden hacer a su vida, es que pueden encontrar esas regiones oscuras de su corazón y decir al Señor que brille allí, que brille, porque no quieren permanecer en tinieblas más. Que brille. Aquí la invitación es que Jesús sea esa gran luz que invada las tinieblas y se acabe entonces esa situación de sombra, de muerte, de cárcel, de tinieblas de la que habla la profecía. Luz en medio de las tinieblas. No sé cuántos han estado en una cueva oscura o en un lugar oscuro, en una habitación oscura. Puede ser que se fue de repente la energía eléctrica y quieren prenderle y nada. ¿Y dónde dejé las velas o dónde dejé la lámpara para ver? Y anda uno a tientas. Bueno, si estamos en un lugar conocido no hay tanto peligro. Pero si estamos en un lugar desconocido, sí, estamos en grave peligro. Hay gente que se les ha acabado las pilas cuando andan en una caverna, por ejemplo, y se quedan sin luz. Qué peligroso es eso, porque pueden caer al vacío. Bueno, la vida del ser humano es como el transitar por una caverna sin luz. Y ustedes pueden ver cuántas vidas se destruyen tan pronto, cuántos cobran atajos en la vida y mueren tan prematuramente por causa de no tener luz en su vida. La palabra de Dios dice que la única luz que puede iluminar nuestras vidas es Jesús mismo. Él diría, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Y el mundo podría andar tranquilo sin temor de equivocarse, de caer, de tropezar, de lastimarse, si anduviera a la luz de Jesús. La invitación es que nosotros en esta mañana también podamos detectar qué áreas de nuestra vida están sin luz, para decirle a Jesús, ilumíname, porque yo quiero andar en tu luz. Jesús empieza a predicar y empieza a proferir las palabras muy parecidas a las que Juan el Bautista predicaba. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la fórmula para que Jesús pueda iluminar nuestra vida. El arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento en nuestro corazón profundo de reconocer que verdaderamente se ha pecado contra Dios, reconocer que hemos hecho nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios, que hemos seguido nuestros pensamientos en vez de seguir los pensamientos del Señor. Reconocer esto, reconocer que nuestra vida espiritual está manchada y que necesita limpieza. Eso implica el arrepentimiento. Y entonces Jesús, su primera palabra es arrepentíos. Nosotros podemos imaginar a Jesús predicando en esa zona. Imagínense Manzanillo, así, que Jesús de repente pasara por las playas a la gente que está vacacionando, los que están pescando, y él fuera y gritara, arrepiéntanse. Diría, yo creo que difícilmente alguien podría decir, ¿y de qué me voy a arrepentir? Pues arrepiéntete de que no sabes de qué arrepentirte. Hay mucho de qué arrepentirse. Pero Jesús está ahí predicando, donde hay un gentío, es mucha gente circula por ese puerto de Capernaum, y él está predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto que el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, es posible que esta expresión tenga que ver con esas imágenes del Antiguo Testamento. También que cuando un reino iba a conquistar otro reino, había una atalaya allá arriba en una torre que gritaba a la gente,
ahí viene un reino contra nosotros. El reino de tal se acerca. Entonces, hay que ponernos abusados, ¿verdad? Si queremos resistir la conquista, pues vamos resistiéndose. Y si vemos que no vamos a poder con ellos, pues de una vez organicémonos para una rendición pacífica, ¿no? Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a qué se acercó el reino de los cielos? Pues a conquistar el reino del mundo, el reino de las tinieblas. Y Jesús se ha acercado para conquistar ese propio reino que cada quien tiene en su corazón. Ese reinito donde yo mando y yo hago y yo decido y yo y nada más yo, y yo así nací, yo así soy y qué. Ese reino debe ser conquistado por Jesús. Porque si no se toma esa decisión, entonces, obvio, hay una resistencia al reino de los cielos, y el reino de los cielos es distinto que el reino de los mundos. Él no entra a fuerza, él no conquista a fuerza. Él lanza su voz y lanza su invitación como diciendo, ¡hey! El que quiera dejar de pertenecer a ese reino y pasarse a mi reino, venga gratuitamente, no le cuesta nada, solo arrepiéntase y crea en el Rey que es Jesús, el que viene a gobernar, quiere gobernar su vida. Dice Apocalipsis 3:20, y lo dice de una manera tan hermosa, en esa expresión de que no hay un forzamiento en la persona a que pertenezca a su reino. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está el reino, tocando a la puerta del reino de uno, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no dice el texto, bueno, si no quieres abrir la puerta la voy a tumbar, ¿verdad? Y voy a entrar a como dé lugar. El reino de Jesús es diferente del reino del mundo. El reino de los cielos es distinto. Al reino de los cielos se puede entrar solo voluntariamente. No se entra por nacimiento. Nadie que diga, bueno, es que mis papás son cristianos, entonces yo también soy cristiano. No es así la cosa. Aquí no hay por linaje, ni porque se nació en un país cristiano, en una familia cristiana, en una religión cristiana. Así no se entra al reino de los cielos. La única manera de entrar al reino de los cielos es arrepentíos. Esta es la expresión que Jesús está diciendo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús va a abordar a un par de hermanos más adelante, en el 18, y a poner en práctica la invitación. Dice el 18, andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno Simón, que después se llamaría Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Otra vez confirma que la ciudad era marítima. No es el primer encuentro. Si nosotros observamos el Evangelio de Juan, vamos a ver que ya Jesús antes se había encontrado con ellos. Aquí se menciona a Pedro en primer lugar y luego a Andrés. En el primer encuentro, primero fue Andrés el que conoció a Jesús, y luego Andrés fue y llamó a su hermano. Le dijo, hey, Simón, mira, encontramos al Mesías. Y así es como Simón llegó a conocer a Jesús a través de su hermano Andrés. Aquella etapa pasó, ellos regresaron a sus labores normalmente, pero ya sabían de Jesús. Entonces cuando Jesús pasa por el mar de Galilea, ellos ya lo conocen, y entonces ahora Jesús les va a hacer directamente una invitación en el 19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Se dedican a la pesca de peces? Bueno, si vienen tras de mí, si se convierten en mis discípulos, es lo que significa venid en pos de mí,
yo los voy a adiestrar para que sean pescadores de personas. Dice el versículo 20 que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No lo dudaron, tomaron una decisión rápido. Pero otra vez ya hay un antecedente de que ya habían conocido a Jesús, ya habían oído de Jesús. No están yéndose tras una persona que no conocen, un extraño, no, ya saben, ya han oído su palabra. Y entonces ellos toman esa decisión y dejan las redes. Pasamos al otro par de hermanos, en el 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Otra vez se menciona a Jacobo primero y Juan. Es probable que sea el orden en que hayan nacido. Se nombra normalmente al mayor y luego al menor. Y sí sabemos que Juan era el menor de los apóstoles después que seguirían a Jesús. Y Juan también es ese personaje, entendemos, que ya había conocido a Jesús allá en el otro pasaje en el Evangelio de Juan. Pero él no menciona su nombre, solo dice otro discípulo. Pasa por ahí, dice que en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta aquí. Una reflexión. Simón y Andrés estuvieron dispuestos a dejar las redes, dice el versículo 20. Jacobo y su hermano Juan estuvieron dispuestos a dejar a la barca y a su padre. Yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a dejar tú? Si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, ¿qué estás dispuesto a dejar? Porque cuando se toma una decisión de seguir a Jesús, siempre hay algo que dejar. Hay algo de inmediato que estoy dispuesto a abandonar para seguir a Jesús. Puede ser un mal hábito, puede ser alguna cosa que tengo de obsesión que quiero conseguir, alguna meta, algún plan, algún familiar. Ellos dejaron lo que era su fuente de ingresos, dejaron sus trabajos para seguir a Jesús. Ahora no se le pide a la gente que deje su trabajo y se vaya con Jesús. Usar este texto en ese sentido está mal. Ellos dejaron eso. Y vemos a otros personajes que dejaron otras cosas. Pero aquí la aplicación, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir a Jesús? Dejar aún a su padre. Entendemos que Zebedeo debió haber tenido pues una pequeña empresa pesquera donde ahí trabajaban, y Juan y su hermano están dispuestos a dejarlo para irse con Jesús. Saben, quizás dejar las redes y dejar la barca como sea se puede hacer, pero dejar a algún pariente, y no quiere decir que lo abandone uno y ya nunca se comunique con él, sino cortar esa liga de influencia tan fuerte que tiene en nosotros, que nos obstaculiza para seguir a Jesús. A eso se refiere. Dios nunca va a estar de acuerdo en que un hijo abandone a su padre, a su madre, y los deje, y más si están en necesidad, los deje sin atenderlos. Más bien se refiere al aspecto espiritual, esa desvinculación que se necesita hacer. Esta decisión la tomaron ellos. ¿Cuál es tu decisión? Si puedes pensar en algo que te tiene atrapado allí y que necesitas dejar para seguir más libremente a Jesús. Terminamos con la última parte, que sería ya el ejercicio del ministerio de Jesús. Encontramos 3 cosas en el versículo 23. Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad.
En las sinagogas Jesús llegaba y enseñaba. Ahora, Jesús no crean que llegaba así, podemos imaginar que dice, aquí hay una sinagoga, me voy a meter a enseñar. Él sencillamente llegaba a la sinagoga, se sentaba, el encargado de la sinagoga le pedía que él pasara a enseñar y entonces Jesús pasaba y enseñaba. Esa era la forma como funcionaban las sinagogas judías. El encargado, el responsable de la sinagoga era el que permitía que alguien pasara y enseñara. Y como Jesús era ya reconocido como un rabino, no tenía inconveniente el encargado de la sinagoga de decirle, pues Jesús, enséñanos. Y esa era costumbre de Jesús, llegar a la sinagoga y enseñar. Pero también predicaba, y ya cuando se trata de predicar, entonces entendemos que sale del recinto de la sinagoga para salir a predicar al aire libre. Estas dos cosas que tenían que ver con el anuncio del Evangelio del Reino y la explicación del Evangelio del Reino, Jesús hacía. Pero no solamente hacía eso, sino que sanaba toda enfermedad. En Jesús era muy importante para él. Bueno, más bien me he equivocado al decir para él. Más bien para la gente que lo oía. Era muy importante que él presentara sus credenciales como el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios, entonces tenía gran poder. Y sí tenía gran poder. Entonces, el ministerio de Jesús respecto de la sanidad, lo entendemos que sí, es parte de la misericordia que Jesús tenía para con los enfermos, pero también era muy importante para que la gente creyera en él. Ahora hay algunos que le dan mucha importancia a las sanidades y poca importancia al Evangelio. Jesús le da importancia al Evangelio, no a la sanidad. La sanidad es una herramienta que le va a servir para él proyectarse y presentarse como el Hijo de Dios, para que crean su palabra. Pero la esencia de Jesús es su predicación, su enseñanza, más que el sanar. Y desde luego había mucha gente que se impactaba ante las maravillas que Jesús hacía. Dice el versículo 24, se difundió su fama por toda Siria. Ahora fíjense, ¿cuál fama se extendió? ¿Se extendió su enseñanza? ¿Se extendió su fama de predicador o su fama de sanador? Por lo que dice enseguida, era la fama de sanador. El texto 24 va a hacer énfasis en el ejercicio de sanidad que Jesús ejercía. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Qué bonito sería que hubiera una referencia también que dijera, y se difundió su fama por toda Siria, y mucha gente se arrepintió. ¿No? La gente busca su conveniencia normalmente. Y si se trata de sanar, pues todos queremos ser sanados. A nosotros nos encantaría que Jesús en este momento ejerciera su poder sobre cada uno de nosotros y fuéramos sanados de alguna cosa física que tuviéramos. Pues claro que sí, es muy atractivo y muy conveniente para nosotros. Pero ¿qué de nuestra vida espiritual? La mayor gente que va a seguir a Jesús va a seguirlo por sus milagros. Desgraciadamente, no lo van a seguir por su enseñanza. Su enseñanza es dura, es difícil. Él en un momento, cuando ya tenía mucha fama y dice la Escritura que mucha gente lo seguía, dice que se volvió y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice la Escritura que en ese momento muchos se devolvieron.
Se regresaron. Entonces no había una intención de cambio espiritual en sus vidas, un compromiso con Jesús de cambio, y lo seguían más por su fama de sanador que por su fama de predicador y de maestro. El versículo 25 habla de que mucha gente de Galilea, de Decápolis significa 10 ciudades, entonces ya imaginamos, de Jerusalén, de Judea, y aún del otro lado del Jordán, nosotros podemos imaginar el puerto marítimo, la franja de Gaza, y luego está el río Jordán, y del otro lado, bueno, ya nos metemos más adentro, en la tierra. Y de allá había gente que cruzaba el Jordán con tal de escuchar a Jesús o seguir a Jesús, y allí empieza entonces el ministerio de Jesús. El capítulo 5 va a ser un capítulo maravilloso. Aquí el evangelista Mateo ha condensado en el capítulo 5, 6 y 7 las grandes enseñanzas de Jesús, pero antes tenemos que observar que todo gira alrededor de una decisión de todos modos de la persona: arrepentirse. De balde sirve conocer mucho de Jesús, de sus milagros, de su enseñanza en general, de su sabiduría, si la persona no se arrepiente de sus pecados. En esta mañana queremos nosotros terminar la predicación con esta aplicación directa a nuestras vidas. Si hay alguna región de nuestra vida que reconocemos que está a oscuras, ¿por qué no le decimos a Dios hoy: Señor, ilumíname? Ilumíname, no quiero seguir en estas tinieblas en mi vida. Ilumíname. Luz resplandezca en mí. Yo quiero esto. Otro sentido de mi percepción de las cosas. Otro sentido también de moralidad. No dejarme llevar por la moral del mundo, de estas cosas. No, yo quiero más bien tu luz que la antorcha del mundo, que la antorcha de los grandes movimientos pro homosexualismo y todas estas cosas tan terribles. No, yo quiero tu luz. Si alguien detecta en su corazón que hay cosas todavía que Jesús necesita iluminar, ¿por qué no decirle al Señor hoy: aquí está mi vida? Y cada quien, a lo mejor alguien dice: pues yo entero. Yo nunca he tomado una decisión así. Yo quiero que me ilumines por completo. Quiero entregarte mi vida. Aquí está. Quiero obedecerte en esa invitación que estás haciendo. Arrepiéntete. Y entonces puedo decir: Señor, me arrepiento. Pero de veras, de corazón, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Aquí estoy. Vamos a orar. Señor, cuando imaginamos tu paso por aquellas playas del mar de Galilea, con esa voz potente, invitando al arrepentimiento, entendemos que es esa luz preciosa que de repente brilló para la gente que no tenía esperanza, que vivía en tinieblas. Ahora estamos aquí y esa luz quiere seguir brillando. Sigue brillando. Y si alguien en esta mañana reconoce que no se ha arrepentido de sus pecados para poder pertenecer al reino de los cielos, y ahora está dispuesta a hacerlo, a arrepentirse de corazón y entregarte su vida por completo, ir en pos de ti, y que deje lo que tenga que dejar, como dejaron aquellos 4 hermanos. Aquí están las vidas, tú las conoces, Señor. Y si alguien clama a ti, sabemos por tu palabra que tú no le rechazas, tú le aceptas. Si alguien hace esto, que salga
de este lugar con la seguridad de que te pertenece, que ahora está en el reino de los cielos. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón. Los que ya tomamos una decisión así radical en nuestra vida, y sabemos también que hay áreas oscuras en nosotros, pues queremos que tu luz inunde por completo nuestra vida, nuestro corazón. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos que tu luz brille tal cual en nuestras vidas. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted desea contactarnos, hágalo con toda confianza a través de esta página y de las redes sociales anunciadas en la misma. Si necesita una atención personalizada, llame por teléfono a los números que se indican y con gusto le atenderemos. La gracia del Señor Jesucristo sea con usted.